Sospecho que mi esposo puede haberme engañado con mi mejor amiga fallecida y tener un hijo de esa aventura. Cuenta desechable por seguridad. No sé ni por dónde empezar. Los últimos 6 meses han sido un desastre absoluto, y solo parece que va empeorando. Mi mejor amiga desde la primaria, a quien llamaré Alice, falleció en febrero por una enfermedad. Tenía una hija de 2 años que, tras su muerte, quedó bajo la custodia de su madre, a quien llamaré Alexis. El mes pasado, Alexis apareció en la puerta de nuestra casa sin avisar, diciéndole a mi esposo que debía hacerse responsable de su hija y que tomara la custodia o empezara a pagar manutención de una vez. Según ella, Alice le dijo cuando nació la niña quién era el padre, pero que no quería tener nada que ver con él. Para responder lo inevitable, Alice era enfermera itinerante y ganaba muy bien, lo único que se me ocurre como razón por la que nunca buscó manutención. Durante esta conversación, mi esposo tuvo el peor ataque de pánico que le he visto, así que tuvimos que terminarla antes de que pudiera obtener más detalles. La historia de mi esposo ni siquiera sé cómo describirla. Él dice que probablemente sí sea el padre de la hija de Alice, pero que no es lo que yo creo. Hace casi 3 años hicimos una gran fiesta para inaugurar nuestra casa soñada, acabábamos de mudarnos luego de que yo terminara la residencia y finalmente empezara a ganar buen dinero. Alice estaba en la ciudad y planeaba asistir a la fiesta, pero me llamaron al trabajo antes de que llegara. No regresé hasta después de las 3 de la mañana, la fiesta ya se estaba apagando, mi esposo estaba desmayado arriba y Alice ya se había ido, lo cual en ese momento me pareció raro porque llevábamos meses sin vernos. Mi esposo dice que se despertó en medio de la noche con Alice encima de él, pero que se volvió a desmayar antes de poder decir algo. Afirma que nunca me lo dijo porque tenía miedo de que no le creyera, y la verdad, no sé si le creo. Me mostró unos mensajes que le mandó a su mejor amigo al día siguiente pidiéndole consejo porque creía que alguien había abusado de él, pero si fue infiel también podría haber tenido esa conversación como coartada, especialmente porque nunca mencionó específicamente a Alice. Desde esa fiesta estuvo muy distante con ella y, después de que nació su hija, incluso buscaba excusas para no estar en casa cuando ella venía de visita. No sé si eso es porque fue infiel o si de verdad Alice lo abusó y esta es su respuesta al trauma. Honestamente, Reddit, no sé qué hacer. Conozco a Alice desde que éramos niñas y jamás dio señales de ser ese tipo de persona. Pero también conozco a mi esposo desde hace más de una década y nunca me ha dado la impresión de ser infiel. Es un hombre atractivo, he visto las miradas que recibe en el gimnasio, y nunca ha hecho más que mirar de reojo. ¿Qué demonios debería hacer? ¿Cómo averiguo la verdad cuando Alice ya no está para defenderse? Ella jamás insinuó que le gustara a mi esposo, mucho menos que quisiera acostarse con él. Le dije a mi esposo que tiene que hacerse una prueba de ADN antes de que se decida cualquier cosa respecto a la niña, pero mientras tanto tiene que mudarse mientras yo pienso qué voy a hacer con todo esto. Resumen, mi esposo puede tener una hija de una aventura, él dice que mi mejor amiga fallecida lo abusó. Comentarios relevantes. Comentarista 1. ¿Alice cambió su comportamiento después de esa noche, algo en absoluto? OP, no que yo haya notado. Siempre había sido un poco distante con él porque pensaba que yo podía estar con alguien mejor. La primera vez que nos visitó después de dar a luz, preguntó dónde estaba él ya que no estaba en casa, fue la primera vez que lo preguntó, pero nunca volvió a mencionarlo después de eso. Comentarista 2, obviamente una prueba de ADN. Su historia suena increíble, pero no sería el primero, ¿es alguien que suele beber mucho o emborracharse al punto de perder la conciencia? OP, para nada. Rara vez bebe y generalmente solo en fiestas, que a nuestra edad ya son pocas. Tiene un trabajo difícil y estresante, así que siempre supuse que una vez que se sentía mareado se acostaba y se dormía, no que hubiera bebido más de lo normal ni nada parecido. Comentarista 3, no te conozco ni conozco tu matrimonio, pero con los pocos detalles que diste, creo que me inclinaría a creerle y apoyarlo. Por último, ¿crees que ella se llevaría a la tumba el hecho de haber tenido una aventura o de haber abusado de tu esposo? OP, no había pensado en eso en realidad, gracias. Es un buen punto. Siempre pensó que yo podía estar con alguien mejor, así que si fue una aventura, pensaría que me lo habría dicho al menos en su lecho de muerte. Comentarista 4, dices que no crees que ella fuera del tipo de persona que le haría eso a tu esposo, pero ¿sería del tipo que dormiría con el esposo de su mejor amiga de forma consensuada? OP, no lo sé, y creo que ese es parte del problema. Pasé por todo con ella, así que reconciliar a la mujer que conocí casi toda mi vida con alguien que me traicionaría de cualquier forma, es muy difícil. Comentarista 5, en cuanto a tu esposo, esos mensajes a su amigo podrían haber sido intencionadamente tramposos, enviados con el propósito de cubrirse el trasero por si acaso tú descubrieras que durmieron juntos consensuadamente. ¿Tu esposo es del tipo manipulador? OP, es inteligente, más que yo, lo cual, sin sonar presumida, significa que es muy inteligente. Trabaja como contratista en temas de análisis estratégico, así que planear cosas es literalmente su trabajo.
Si alguna vez pensó que podía ser descubierto engañándome, creo que sería lo bastante listo como para encubrirlo bien. Comentarista 6. De cualquier manera, lamento mucho que estés pasando por esto. Gracias, lo aprecio mucho. Comentarista 7. ¿Quién dijo a Alice que era el padre de la bebé? Una vez me quedé a dormir en casa de mi mejor amiga. Su esposo, que era amigo de mi ex, llegó tarde, intentó meterse en la cama conmigo. Lo rechacé y le dije que se largara. No se lo conté a mi amiga hasta después de que se divorciaron. Yo le creo a tu esposo. Ella me dijo que había sido un hombre que conoció en otro estado mientras trabajaba, una aventura de corto plazo. Comentarista 8. ¿Él se fue a dormir mientras había gente en la casa y una fiesta sucediendo? Sé que suena raro, pero todos los que estaban en la fiesta eran amigos o familia. El tipo de personas en las que confiaríamos para cuidar la casa si fuera necesario, así que él durmiera mientras la fiesta se iba apagando no nos pareció extraño en ese momento. Comentarista 9. ¿Por qué tiene que mudarse? Tu amiga lo abusó, y él incluso le mandó un mensaje a su amigo al día siguiente. Es posible que ni siquiera supiera que fue tu amiga. Además, lo único que tienes es a su madre diciendo que es su hijo. Tu amiga horrible fue la que hizo esto, deberías estar apoyando a tu esposo. Necesitaba espacio para pensar, es solo temporal, por unos días como mucho. Llevo intentando procesar esto las últimas 2 semanas, pero es imposible hacerlo cuando él está aquí porque todo lo que veo cuando lo miro es a mi mejor amiga. Lidiar con su muerte ya fue bastante difícil la primera vez, y ahora sumar los nuevos sentimientos de traición, si fue una aventura, o de traición y asco, si fue abuso, lo hace aún más difícil. ¿Cómo se supone que trabaje en eso y además decida si le creo a mi esposo, cuando todas esas emociones están nublando mi juicio? Comentarista 10. ¿Cómo respondió su amigo al mensaje que le mandó tu esposo? Le pidió más detalles, pero mi esposo no le dio ninguno. Comentarista 11. ¿Y cómo reaccionó tu esposo ante la muerte de Alice? ¿Su reacción fue normal o como esperabas? Honestamente no lo sé. Yo también estaba pasando por muchas cosas en ese momento, como es comprensible. No noté ningún cambio en él. Comentarista 12. Honestamente, me inclinaría a creerle a tu esposo. Enviar los mensajes como una forma preventiva para cubrir una infidelidad suena un poco rebuscado y tiene más sentido que fueran genuinos. Siento que fingir todo lo demás implicaría un nivel de manipulación exagerado, y parece que no tienes motivos para pensar que él haría algo así. Además, que no te lo contara porque pensaba que no le creerías parece que, en este punto, no era una suposición tan equivocada. Yo también empiezo a sentirlo así, y creo que tal vez soy una esposa terrible. Comentarista 13. Las mujeres pasan décadas sin admitir que fueron abusadas por miedo a que no les crean. Voy a ser honesto, los hombres pueden tardar el doble, y preferirían llevárselo a la tumba porque casi siempre, de forma automática, se les dice que no es posible que un hombre pase por eso. Sé que tienes que guiarte por tu instinto, pero su historia tiene sentido, especialmente con los mensajes que le envió a su amigo. Además, es lógico que no quisiera volver a estar cerca de la mujer que está seguro que lo abusó, por eso se mantuvo alejado después de lo ocurrido. Si él es tan inteligente como dices, no habría querido dejarte sola con Alice jamás, porque ella podría haber revelado una aventura. En cambio, él se escondió, porque ella no podía decir realmente lo que había hecho. Dices que a ella no le agradaba para nada. Que pensaba que podías estar con alguien mejor. Entonces, ¿por qué no habría dicho que fue él quien se le insinuó? Porque fue ella quien actuó mal. Gracias. No sé qué tiene esta parte, pero simplemente me hizo clic. Tienes toda la razón. Con el nivel de desprecio que ella tenía, si hubiera sido una aventura, me lo habría dicho, aunque fuera solo para separarnos, especialmente en su lecho de muerte. Yo estaba en la habitación con ella, sosteniéndole una de las manos. Obviamente se llevó esto a la tumba, y la única razón por la que lo haría es si le hizo eso a mi esposo. Gracias. Actualización en el mismo post. Después de hablar con ustedes, llegué a la realización de que mi esposo está diciendo la verdad. Mi mejor amiga lo abusó. Varias personas señalaron que, dado que a Alice no le gustaba mi esposo, si hubiese sido una aventura, me lo habría contado cuando estaba muriendo, aunque fuera solo para separarnos. Y tienen toda la razón. Yo estuve ahí, en la habitación mientras ella fallecía. Le sostuve las manos durante días, hablamos de tantas cosas. Si solo hubiera sido una aventura, me lo habría dicho. Pero si le hizo tal cosa a mi esposo, no habría dicho una sola palabra. Ese tipo de cosas son las que la gente horrible se lleva a la tumba. También me di cuenta de que cometí un gran error al pedirle a mi esposo que se fuera por unos días mientras ordenaba mis pensamientos. No quiero poner excusas, pero perder a mi mejor amiga por cáncer, y un cáncer largo y agotador, fue brutal. Decir que estaba devastada, no le hace justicia.
Pasaron solo 6 meses, y todavía lo siento todos los días. Así que esto me haya caído encima ahora, es como perderla de nuevo. O me traicionó y se acostó con mi esposo, o me traicionó y lo abusó. No solo la perdí a ella, también perdí los recuerdos buenos, una vida entera de memorias. Me resultaba imposible mirar a mi esposo sin verla a ella también, y sentir el golpe del horror y la pérdida una vez más. Sentía que necesitaba poder derrumbarme, llorar y pensar sin esa nueva ola de dolor que llegaba cada vez que lo veía. Fue un error pedirle que se fuera, pero tienen razón, y hace apenas unos minutos, corregí ese error. Llamé a mi esposo, le pedí perdón, le dije que le creo y le rogué que volviera a casa. Estará aquí en media hora como mucho, y voy a apoyarlo como sé que él me habría apoyado a mí. He sido usuaria intermitente de Reddit durante varios años, y a veces los consejos que se dan en estos subreddits pueden ser un acierto o una completa pérdida de tiempo, pero hoy, lo hicieron bien. Me ayudaron no solo a darme cuenta de que estaba equivocada, y actuando como una tonta además, sino que también estaba lastimando a la persona que más me necesitaba. Fui egoísta. No tengo idea de qué vamos a hacer con respecto a la posible hija, pero puedo asegurarles que lo enfrentaremos juntos. Va a tomar mucho tiempo, y probablemente mucha terapia, poder hacer el duelo por esta nueva pérdida. Ahora mismo me siento entumecida, como si nunca más pudiera llorar. Mi mejor amiga abusó a mi esposo, lo que significa que nunca fue realmente mi amiga. Lo presumía, venía a mi casa, se sentaba conmigo, charlaba. Traía a su hija, intentando restregárselo en la cara, justo delante de mí. Torturó al hombre que amo, y yo participé sin saberlo. Me revuelve el estómago pensar en todas las veces que vino, solo para echárselo en cara. Sinceramente, no tengo idea de cómo compensárselo a él. Si tienen alguna idea, por favor, díganmela. Creo que voy a necesitar toda la ayuda posible. Mañana voy a tomarme una licencia del trabajo, al menos hasta que podamos definir nuestros próximos pasos y tener la cabeza en orden. Gracias a todos. Actualización. He recibido muchos mensajes preguntándome por una actualización, así que finalmente decidí sentarme y escribir una. Como pueden imaginar, después del desastre que se nos vino encima, esta actualización probablemente no responderá muchas de sus preguntas, más bien presentará algunas nuevas. Quiero comenzar diciéndoles que amo y confío en mi esposo. Mi reacción de pedirle espacio para pensar, en retrospectiva, fue un error, pero en ese momento no sabía qué pensar. Fue una combinación de perder a mi mejor amiga de nuevo, y también el miedo de estar perdiendo a mi esposo, lo que me hizo caer en espiral. Otra vez, fue un error pedirle que se fuera, y sí, lo corregí. Ahora, a la actualización. Como mencioné en el post original, tomé una licencia en el trabajo y pasamos mucho tiempo simplemente estando juntos. Hablamos, reafirmamos nuestro amor, y tratamos de decidir qué hacer a continuación. Hablamos, por supuesto, con un abogado, y mi esposo fue muy claro en que no quería tener nada que ver con la niña, pero que estaba dispuesto a ofrecer apoyo económico si era necesario. Así que acordamos hacer una prueba de ADN de inmediato para confirmar la paternidad y partir de ahí. No sabía que se podían comprar pruebas por Amazon, pero con solo unas semanas de procesamiento, era el camino más sencillo ya que Alexis vive a varias horas de distancia. Para sorpresa de todos, la hija de Alice no es hija de mi esposo. Terminamos haciéndonos la prueba 2 veces, ambas con resultados muy concluyentes. La primera prueba la hicimos nosotros mismos, como mencioné, y la segunda después de que Alexis se negara a creer el primer resultado y llevara a mi esposo a juicio por manutención. Por un segundo, todo esto me hizo dudar de si mi esposo realmente había sido abusado, que tal vez esta era la manera de Alice de forzarlo a admitir una aventura, pero después de hablar con Alexis, ya no creo que ese haya sido el plan. Alexis dice que Alice le contó bajo estricta confidencialidad que mi esposo era el padre, exigiéndole que jamás nos lo dijera, ni a mí ni a él. Solo debíamos saberlo si Alexis moría antes de que la hija de Alice fuera lo suficientemente mayor como para cuidarse sola, para que no terminara en un hogar de acogida. La única razón por la que Alexis vino a nosotros, rompiendo ese secreto, fue porque el seguro de vida de Alice aún no había sido liberado y se había quedado sin opciones. También sentía que yo debía saber que mi esposo y la niña habían tenido una aventura. Esto reafirma en mi mente que Alice abusó a mi esposo, con la expectativa de quedar embarazada de su hijo. Obviamente, ella tuvo otros compañeros en ese entonces, ya que uno de ellos es el padre de su hija, pero nadie sabe quién es. Me queda claro que Alice creía que era mi esposo. Sugerí que Alexis subiera una muestra a Ancestry, para ver si aparecen coincidencias, pero dado que Alice viajaba mucho por trabajo, no sé si algo saldrá de eso. La verdad, ya me he lavado las manos de la situación. Alice hizo suficiente daño, y no planeo estar presente para más. Mi esposo y yo hemos pasado por mucha terapia, y probablemente seguiremos por un tiempo. Toda esta situación nos afectó a los dos, más a él evidentemente, y no creo que sanemos completamente por mucho tiempo.
para responder algunas preguntas. No, lamentablemente no hay un diario escondido, ni mensajes que expliquen qué demonios estaba pasando. Mi esposo y yo no nos vamos a divorciar. Él entiende por qué reaccioné como lo hice, y ha sido fuerte cuando yo estuve débil. He pasado los últimos 7 meses siendo fuerte mientras él estaba débil, así que lo consideramos equilibrado. Aún nos amamos locamente, y planeamos estar juntos mucho tiempo más sobre esto. No vamos a adoptar a la hija de Alice. Si hubiera sido hija de mi esposo, tampoco habríamos adoptado a la niña. Finalmente, agradezco a Reddit por ponerme en el camino correcto. Hubo un gran apoyo y consejos correctivos. Decir que fue un golpe en la cara sería una forma descriptiva pero precisa de ponerlo. Lo necesitaba en ese momento, y se los agradezco. Decir que tal vez salvaron mi matrimonio es quedarse corto. Sin embargo, tengo buenas noticias. Durante mi licencia, mientras mi esposo y yo redescubríamos lo que más nos hace amarnos, me quedé embarazada. Esperamos nuestra primera hija, una niña, en poco más de 3 meses, y estamos emocionados. Y no la vamos a llamar como mi ex mejor amiga fallecida.